Muy bien, dice así. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Tu palabra es verdad, Señor. Amén, Dios glorioso y santo. Todopoderoso, magnífico, excelso. Bendito Dios. ¿Cuántos ídolos, Señor, en el mundo? ¿Cuántos ídolos en los corazones? Muchos ídolos. Pero tú eres el Dios verdadero. Y a ti es debida toda gloria, Señor. Señor, gracias por un día que nos das para conectarnos entre hermanos y adorarte. Gracias, Señor. Es tu misericordia, es tu gracia. Respiramos por tu misericordia y tu gracia, Señor. Bendito seas. Dios amado, oramos también hoy que cautives nuestras mentes. De manera que, Señor, aprendamos todo lo que es bueno, todo lo que proviene de ti, de tu santa palabra. Y te adoremos. Y te magnifiquemos, Señor, para siempre. Bendito Dios. Recibe lo que es tuyo por siempre. Alabanza, adoración, gratitud. Y danos inteligencia, Señor, para comprender tu palabra. Gracias, Señor. Amén. 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 No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Esta es otra versión. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Ahora tiene un contexto histórico de cuando han vuelto los judíos de su exilio en Babilonia. Están en casa de nuevo, hermanos, han vuelto y están dando gloria al Señor. La restauración ha sido efectuada por Dios. Solamente
toda restauración se debe al Señor, a Jehová. Lo hizo por su amor, por su veracidad, por su fidelidad a su promesa. Amén. Durante mucho tiempo, ¿no?, los paganos se han estado burlando de los israelitas. ¿Dónde está vuestro Dios? Y yo digo, tal vez hoy está pasando algo similar. De alguna manera, el pueblo burlón nos pregunta, ¿y dónde está su Dios? ¿No? Tanta bulla que hacen en las calles, en las plazas, pero ¿dónde está su Dios? Parece que no tiene cuidado de ustedes. Los deja padecer 70 años en cautiverio. ¿Qué Dios es ese? Pero ya no pueden decir eso. Ya no pueden decir eso. Eso se acabó, hermanos. Están de regreso en su casa. Su escarnio y su ridiculizar han sido silenciados. Dios se ha levantado, ha vindicado su santo nombre. La respuesta en este cántico es: nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Amén. Esa es la respuesta del pueblo, hermanos. Este cántico es hermoso. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Ahora debe estar claro a todo el mundo que el verdadero Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es trascendente. Cuando dice nuestro Dios está en los cielos, habla de su trascendencia. Y cuando habla de que todo lo que quiso hacer lo hizo, habla de su soberanía. Él es trascendente y soberano. Y Él es exaltado sobre el universo. Y el universo, una vez más, existe por causa de Él, pero está separado de Él. No depende Dios de su universo ni de nada, sino que Dios y la creación son dos cosas. La soberanía de Dios quiere decir que Él es libre para hacer lo que le plazca. Y nadie le puede decir, ¿qué haces? ¿O por qué haces esto o aquello? Y lo que Él hace, esto, hermanos, es definición. Siempre es bueno, siempre es justo, siempre es sabio, siempre es santo. Todo lo que Dios, nuestro Padre, hace es bueno. Luego hay una descripción de los ídolos del 4 al 7. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen oídos y tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Esto es tan evidente de un ídolo, pero lo dice el salmista cantando. ¿Por qué? Para que la gente despierte. ¿Qué están haciendo? Son muertos. Es una obra de un artífice, de un ignorante, de un ciego espiritual. El profeta Isaías y varios otros tienen algunos ejemplos de estas obras de arte. Por ejemplo, dice Isaías 44:19, sobre el que hace un trabajo así, una estatuilla. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan. Hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. Luego, el mismo en el versículo 9, 44:9 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Y en el versículo 20, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía.
para que no libre su alma, ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Hermanos, eso es idolatría. Esa y cualquier otra, hermanos, son obras de las tinieblas, pero densas. En Hechos 17, cuando Pablo visitó a Grecia, los atenienses les dicen, Hechos 17, 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dice que llegando al lugar, hermanos, él estaba enardecido por la idolatría. Parece que había más ídolos que seres humanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Lo que dijo Juan Calvino en una ocasión. El corazón del hombre es un artífice para ser ídolos. El corazón caído, hermanos, es una cosa terrible. Es capaz de fabricar dioses y adorarlos. Y si no son de material, igual se adoran falsos cristos. ¿Cuántos falsos cristos en las iglesias tradicionales y en la iglesia llamada evangélica? No se predica el Cristo de la Biblia, claro. Se lo hace en ciertos lugares, pero abunda, parece, ese Cristo falso, ese Cristo de conveniencia, ¿no? Que solo está para dar y dar y que nada más puede hacer. Pero ahora que han aprendido la impotencia y la vanidad de los ídolos, ellos hacen burla de las imágenes de talla de los paganos, o sea, los judíos, ¿no? Hacen burla. Los ídolos de ellos son hechos de plata y oro, por lo cual su valor se determina por las condiciones del mercado. Como ves, son hechos de oro, digamos, imagínense, es un negocio tremendo. Pero, en fin, son fabricados por los hombres, por los orfebres. Tienen bocas, pero no pueden enseñar ni decir el futuro, por ejemplo. Tienen ojos, pero no ven los problemas de sus devotos, ¿o sí? Tienen orejas, pero no tienen poder para escuchar las oraciones que les ofrecen. Tienen narices, pero no huelen el incienso que les ofrecen. Tienen manos, pero no tienen tacto, no sienten nada. Tienen pies, pero no se mueven de su pedestal. Tienen que ser cargados. Ni siquiera, dice, pueden hacer un sonido con su garganta. Y les llaman dioses, los alaban, los adoran, les oran, les sirven. ¿Qué les parece, hermano? El mismo pueblo de Dios ha caído en esto. Versículo 8. Son como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿En qué son como ellos? Semejantes a ellos. En la muerte. Un muerto fabricando con sus manos otro muerto. O sea, los que los hacen son o llegan a ser como ellos, ¿no? Hay un principio establecido en la esfera espiritual que los hombres vienen a ser como aquello que es objeto de su adoración. Por eso nosotros creemos que mirando al Señor somos transformados en esa imagen. Mirando a Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios. Entonces esto se cumple en ellos también de esa manera, ¿no? Terrible. Sus valores morales son formados por su Dios. Todo aquel que confía en imágenes viene a ser impuro, débil, torpe de mente y sin comprensión. Y ahora esto es actual, ¿no? O sea, esto todavía se practica. Pero ídolos, hermanos, de todas las clases son una tremenda abominación para Dios. Versículo 9. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Eso es lo que canta el salmista. Dice, solamente Jehová es digno de confianza. Y ahora un solista se presenta y llama a Israel a una vida de confianza constante en el Señor.
en Jehová. El coro responde con la confesión. Él es tu ayuda y tu escudo. ¿Ok? Él es tu ayuda y tu escudo. Es una respuesta. Oh casa de Aarón, versículo 10. Confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Este es un cántico. Versículo 11. Los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. De esto hay que hacer canciones, hermanos. Cantar, estos son cánticos. Y estos son cánticos inspirados por el Señor. Luego, hermanos, exhorta a la casa sacerdotal de Aarón a que ponga su fe sin reservas en el Señor. Y de nuevo el coro responde recordando que Él ha mostrado indudablemente ser ayuda y escudo de ellos. No podemos dudar de eso. Él ha venido a ser nuestra ayuda y nuestro escudo. Y por tercera vez el solista canta y amplía su clamor a todos los que temen a Jehová, posiblemente incluyendo también a los gentiles convertidos. Ellos también saben que Él es su ayuda verdadera y su escudo. Claro, ahora entre judíos y gentiles cristianos todos sabemos que Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Amén. Debemos cantar esto. Versículos 12 al 15. El Señor se ha acordado de nosotros. Él nos bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ahora parece que los sacerdotes son los que continúan en el canto, los sacerdotes, asegurando al pueblo que el mismo Jehová se ha acordado de la nación. Y el que se acordó de la nación, de su nación, los ha restaurado y les bendecirá al pueblo, a los sacerdotes, a los proselitos, todos los de la, o sea, todos los del Señor, ¿no? De toda edad, grandes y pequeños, rango, clase, condición. Ruegan en oración que Dios aumente bendición sobre su pueblo y sobre sus descendientes. Amén, eso es bueno, ¿no? Señor, aumentanos tu bendición. Probablemente estaban pensando en una multiplicación numérica para una nación que había sufrido mucha pérdida de población, ¿no? Pero la oración también puede incluir la prosperidad material y espiritual. Además, invocan la bendición general de Jehová, de aquel que hizo los cielos y la tierra. Qué lindo recordar al Señor con eso. Tú has hecho los cielos y la tierra, Señor. Prospéranos, levántanos. Amén. Versículo 16. Los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. O sea, Dios hizo los cielos para hacer su morada, dice, ¿no? La morada del Señor. Pero designó la tierra como lugar de morada para los hombres. Y en este lugar los hombres pueden adorarle y pueden servirle. Amén. 17 y 18. Dice, los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que desciendan al silencio. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Ahora este versículo, el 17, dice, bueno, hay una tradición antigua que decía que la muerte termina con la habilidad del hombre para alabar a Jehová. Bueno, pero eso es cierto en un sentido, ¿no? Porque en cuanto a lo que sabían ellos, los muertos están callados como las piedras. Eso es cierto, pero en el sentido físico. Nosotros sabemos, y ahora con la revelación completa,
que los que mueren en la fe, ahí está la clave, pasan de inmediato a la presencia del Señor, a la presencia plena del Señor. Aunque sus cuerpos están en el silencio, pues, o sea, cuando dicen el silencio, es en la tumba, pero sus espíritus han salido y adoran sin impedimento en la presencia del Señor. No, el espíritu sale. Hay doctrinas actuales, persisten en enseñar que el cuerpo muere y no hay sueño del cuerpo y del alma. El alma no tiene sueño, es el cuerpo solamente. Pedro dijo en una de sus cartas, hermanos, el Señor me ha dicho que en breve voy a abandonar el cuerpo. Claro, iba a dejar el cuerpo, pero él iba a salir. Ahora, la cumbre de este argumento vale para nosotros. O sea, debemos bendecir al Señor ahora mientras vivimos. ¿Ya? Ahora mientras vivimos. Claro que cuando vayamos allá, obviamente le adoraremos, pero ahora, mientras vivimos, y así termina el Salmo, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Este es un principio, hermanos. Es un cántico, es una aseveración. Esta es una bella declaración, ¿no? Nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Mírame, Señor, atiende a mi oración. Desde donde estoy, a ti clamaré. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido
refugio para mí. Y torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Leyendo un texto en el libro de Judas, penúltimo libro de la Escritura, capítulo único, versículos 17 al 25. Judas 1, 17 al 25. Amén. Dice así: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén, Padre amado, preciosa tu palabra. La abrazamos, la atesoramos, atendemos a ella. Bendito Dios, por tu gracia preciosa. Gracias, Señor. Tu palabra nos cautive siempre, por siempre y para siempre. Bendito seas. Amén. Amén. En esta introducción hemos visto el versículo 24, que es una doxología, es una alabanza muy grata, muy preciosa. Y aquel que es poderoso, ¿quién es ese? Para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea que gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahí está hablando, hermanos, Judas está escribiendo de una
de una conclusión, de un final muy hermoso, muy lindo. Amén. Esto va a acontecer. Podemos estar seguros que a los que nos ha escogido de antemano, hermanos, nos va a presentar delante de su propia gloria, con gran alegría. Hermanos, ese Dios es el Dios de la vida, de la verdad, el único Dios verdadero. Amén. Pensando en la palabra entonces, perseverancia, ¿ok? Perseverancia, que tiene que ir asociada indefectiblemente con otra palabra, que es la palabra preservación. Es necesario considerar ambas palabras para la quinta doctrina de la gracia. Es vital, hermanos. Entonces, miren, he anotado unos cuantos sinónimos. Empezamos con perseverar. Perseverar es perdurar, mantenerse, permanecer, persistir, proseguir, continuar, etcétera, etcétera, y muchas más. Eso en cuanto a perseverar. Pero ¿qué es preservar? Ahora, escuchen, preservar es conservar, proteger, cuidar, guardar, resguardar, defender, etcétera. Perfecto. Entonces, en esta doctrina, hermanos, es fácil pensar que se espera de nosotros lo máximo y a ver cómo nos va. No es así, hermanos, no es así. A ver, hay una gracia que preserva, es la gracia de Dios. Una vez convertido, cada creyente se mantiene eternamente seguro por las tres personas de la Trinidad. ¿Ok? Una vez convertido, estás seguro por las tres personas. A todos los que Dios conoció de antemano y predestinó en la eternidad pasada, glorificará en la eternidad futura. Eso es un amén absoluto, hermano. Ningún creyente abandonará a Dios o se apartará de él en grado definitivo, jamás. Cada creyente está firmemente retenido por las manos soberanas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nunca se perderá. ¿De quién decimos que nunca se perderá? De creyentes, hermanos, del creyente en Cristo. Ninguna de las ovejas por las cuales Cristo dio su vida perecerá. Estas son, como se dan cuenta, declaraciones enfáticas, hermanos. El Espíritu Santo sella de manera permanente en Cristo a todos los que atrae a la fe en Cristo. Una vez nacido de nuevo, no podrá no haber nacido, como a veces dice, no hay eso. El que ha nacido de nuevo es para la eternidad con Cristo. Una vez creyente, ninguno puede convertirse en incrédulo. Eso no existe, aunque se enseña esto también, tristemente. Una vez que una persona ha sido salvada por el Señor, no puede dejar de ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios preservará a los suyos en la fe para siempre. Y los suyos perseveraremos hasta el fin. Es por eso que la doctrina de la gracia que preserva se la conoce más y por causa del tulip como la perseverancia de los santos. Muy bien. De principio a fin, hermanos, la salvación es del Señor. ¿Ok? Él es el Salvador. En realidad, estas 5 doctrinas de la gracia forman un cuerpo completo de verdad con respecto a nuestra salvación. Hemos dicho ya que están las 5 inseparablemente ligadas o cohesionadas y por tanto se mantienen juntas o caen juntas. Por ejemplo, abrazar cualquiera de las 5
requiere abrazar las otras, o sea, las 5. No se puede tomar una o dos y dejar las otras sueltas, no. En el tema de salvación las tomamos todas. Negar una es negar las otras. Y peor que eso es como fracturar la Trinidad, porque la Trinidad está comprometida en esta obra de salvación. Y no se pueden, a la Trinidad no la podemos ver como contradiciéndose una persona con otra. No hay eso. ¿No? Hay un acuerdo absolutamente perfecto en las 3 personas de la Trinidad, en Dios. Estas doctrinas, las 5, hablan juntas a una sola voz para dar la mayor gloria a Dios. Esta alta teología produce una alta doxología. Al principio hemos leído en Judas, doxología es una alabanza altísima para Dios, así como termina el texto que hemos leído en Judas, esa es una doxología. Pero decimos una alta teología. Alta por ponerle un apelativo más, ¿no? Entonces produce una alta doxología. Cuando se comprende correctamente que solo Dios, o sea, el Padre, Hijo y Espíritu, es el que salva a los pecadores, entonces toda la gloria es para Él, no parte, toda la gloria es para Él. Voy a citar a John Murray, que ha escrito Redención cumplida y aplicada. Una parte de su escrito dice así: con el fin de ubicar a la doctrina de la perseverancia en una perspectiva apropiada, necesitamos saber lo que no es. Atención aquí, ¿qué no es la doctrina de la perseverancia de los santos? Y dice Murray, no quiere decir que todo aquel que profesa fe en Cristo y que es aceptado como creyente en la comunión de los santos tiene seguridad en la eternidad y puede suponer la seguridad de la salvación eterna. Nuestro Señor mismo advirtió a sus seguidores en los días que estuvo aquí abajo, cuando dijo a los judíos que creyeron en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque esta parte es muy importante, hermanos. O sea, la parte más importante yo diría que es esta. No quiere decir esta doctrina que todo aquel que profesa fe en Cristo, o sea, el que dice yo creo en Cristo, no todo el que dice yo creo en Cristo, y que es parte de una comunidad de creyentes, tiene seguridad en la eternidad. No todos. ¿Está claro eso? Por favor, es muy importante. Ok, pero lo vamos a ver con versículos que van a dejar esto diáfanamente claro. Jesús estableció un criterio por el cual los verdaderos discípulos pueden ser distinguidos. Y el criterio es la continuidad en la palabra de Jesús. ¿Okay? Ese es un distintivo fundamental en aquellos que están llamados a perseverar en la gracia de Dios. ¿Cuál es ese? La continuidad en la Escritura, en la palabra de Dios. La explicación anterior del hermano Murray de la doctrina de la perseverancia es una elaboración de lo que Pedro quiso decir con sus palabras, guardados por el poder de Dios, cuando escribió su primera carta. Recuerden la frase, guardados por el poder de Dios. Es 1 Pedro 1:5. 1 Pedro 1:5. Allí Pedro dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahí hay una aseveración clara. Ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Esa es la salvación futura. Se le llama salvación futura en teología porque habla de la salvación de nuestro cuerpo que se va a efectuar en el día de la resurrección.
Muy bien. Si algún personaje bíblico, hermanos, fue siempre propenso al fracaso, digamos así, Simón Pedro, el discípulo del Señor, el apóstol Pedro. Según vemos en la Biblia, ninguno de los discípulos del Señor, excepto Judas, el traidor, tropezó con más frecuencia o más miserablemente que Pedro. Pedro fue el discípulo, por decirlo así, de la boca grande, ¿no? Él parecía tener el don de decir lo peor que se puede decir en el momento más inapropiado. Era impetuoso, era indeciso, a veces era muy decidido, a veces violento o cobarde, débil, generalmente impulsivo. En varias ocasiones mereció fuertes reproches de parte del Señor. Pero el más grave de ellos, ustedes se acordarán, es aquel en que el Señor le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Mateo 16:23. Me eres tropiezo, le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estas palabras durísimas del Señor Jesús fueron a causa de que Pedro le había aconsejado aparte que no fuera a la cruz, imagínense, ¿no? Eso fue una cosa terrible. Y eso se produjo casi inmediatamente después del momento ese, ¿te acuerdan cuando recibió la revelación? La experiencia de Pedro con Cristo, cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso está escrito en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, eso, hermanos, casi inmediatamente después viene una declaración tremenda. No te pase esto de ninguna manera. Y Jesús lo reprendió. Entonces diremos así, hermanos, la vida de Pedro, nuestro hermano Pedro, el apóstol, es prueba de que la experiencia espiritual de un verdadero creyente a menudo está llena de altibajos. Pero Pedro ilustra otra verdad bíblica con su vida, y es que hay un poder de Dios que guarda. A pesar de todo aquello, hermanos, hay un poder de Dios que nos guarda. Pues es Dios mismo, ¿no? La noche en que Jesús fue traicionado, Él le dio a Pedro conocimiento de una batalla espiritual invisible por el alma de Pedro. ¿Se acuerdan? Como lo dijo el Señor, Lucas 22:31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Pedro estaba seguro de su deseo de estar con Jesús, hermanos, sin importar el costo. Miren lo que le dijo Pedro en respuesta al Señor, Lucas 22:33 y 34. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, esa fue una precipitación de Pedro. Hablar así. Esa fue una precipitación. Ese es tener un concepto más alto de sí que el que uno debe tener. Ese es un orgullo, una soberbia. Ahora, ¿falló Pedro en esto? Negando al Señor, como lo hizo. Claro que sí. Esa es una caída miserable. Ahora, ¿cesó la fe de Pedro allí? No, hermano, no cesó. Eso no puede cesar, porque es un hombre de Dios, escogido por Dios, tratado por Dios, como Dios está haciendo con nosotros. Jesús mismo estaba intercediendo por Pedro. El Señor intercede de ese modo por todos los verdaderos creyentes. Una idea de cómo el Señor ora por nosotros. Escuchen, Juan 17:11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno
así como nosotros. Qué oración de Cristo, hermanos, por nosotros. ¿Han oído? Guárdalos, Padre, en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, estando nosotros en este mundo perverso. Y continúa en Juan 17, 15 al 23. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Hermanos, en esta oración pensemos en dos palabras: perseverancia, pero sobre todo preservación. Jesús le ha dicho en otras palabras a su Padre, le ha dicho: Señor, presérvalos, guárdalos, que ellos terminarán su carrera. Presérvalos, guárdalos. Ahora, hermanos, notemos por lo que el Señor estaba orando, que seamos guardados del mal, santificados por la palabra, que compartamos su santidad y gloria, que fuéramos perfectos en unión con Cristo y el uno con el otro. Que nuestra unidad sea no solo vertical con el Señor, sino horizontal entre hermanos, que nos amemos. Él está orando para que nosotros perseveráramos en la fe. Aquí me anticipo a preguntar: ¿puede una oración de Cristo fallar? No, absolutamente no. ¿Estaba el Señor orando solo por los 11 discípulos? ¿Han notado que no? No, estaba incluyendo a todos los creyentes de todas las generaciones. Por otra parte, el mismo Señor continúa su ministerio de intercesión por los creyentes en estos momentos. Fíjense, Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué belleza, hermanos. Amén. Entrando entonces, hermanos, ahora a la parte final de las doctrinas de la gracia. Esto, hermanos, es propio de la teología reformada. Es una teología, hermanos, muy hermosa. Es muy profunda, muy reverente de la Escritura, muy apegada a la Escritura. ¿Ok? Cuando un creyente reformado encuentra que está equivocado en algo, no hay ningún problema. Se humilla, dice: me he equivocado en esto. Esto había sido de esta otra manera. Lo siento. Listo, ¿no? ¿Okay? No podemos persistir en algo que hemos dicho aunque sea 20 años. Yo me he equivocado en esto. Ya. Ese es el corazón de la teología reformada, y reformándose cada vez más. Ahora, TULIP fue nuestro acróstico, ¿no?, de referencia, con algunos ajustes que se hacen, digamos, para mejorar el entendimiento de las doctrinas. Ahora, venimos de gracia eficaz. Hemos tenido 3 sesiones, así que debe estar muy fresco esto de gracia eficaz. El término más utilizado de varios ha sido gracia eficaz. Ahora, para pasar al último tema, que sería la perseverancia de los santos, o mejor, la preservación de Dios, de sus santos. Entonces, vamos a agregar un postulado final mediante una lectura breve del texto de la Confesión de Fe de Westminster,
la cual es una norma doctrinal histórica de la teología reformada del siglo XVII en Inglaterra, donde tenemos esta referencia a la doctrina del llamamiento eficaz. Miren eso, llamamiento eficaz. Dice así: a todos aquellos a quienes Dios ha predestinado a la vida, y a ellos solamente, tiene Él a bien en su tiempo señalado llamar eficazmente por su palabra y espíritu a salir de ese estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza, a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando espiritual y salvíficamente su entendimiento, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades, y por su omnipotencia predisponiéndolos a lo que es bueno y trayéndolos eficazmente a Jesucristo, de manera que ellos vienen con absoluta libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la voluntad de hacerlo. Para redactar una cosa así, hermano, no ha sido una trasnochada, ¿no? Han sido semanas y semanas de ir a la Escritura. Imagínense lo que han sacado como resultado. Una porción pequeña de la confesión he leído. Cosa linda. Todo tiene base bíblica, o sea, todo sale de la Escritura. Entonces, Romanos 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 11:7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Efesios 1:10-11, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Hermanos, hay una base bíblica enorme para todo esto, obviamente. No vamos a ir por cada una de ellas, ¿no? Entonces decimos, qué eficaz es la gracia, hermanos, en la regeneración. ¿Sí o no? ¿Ha cumplido o no su propósito eterno, su decreto eterno del Señor, Dios y Padre? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es eficaz. Pero no nos quedamos en la regeneración, ¿no? Estamos dando ahora un salto, hermanos, para conectarnos de inmediato a la última doctrina. La perseverancia de los santos, o la preservación de los santos, mejor. La idea de perseverancia de los santos no sugiere algo que hacemos nosotros por nuestra fuerza, algo así como abandonados a nuestra suerte. No, no hay eso. Perseverancia de los santos es una doctrina muy concreta. Habla de la preservación de Dios, de modo que nosotros lleguemos hasta el final. Los santos de Dios perseveran en la fe, y los que han sido llamados eficazmente por Dios y regenerados por el poder de su Espíritu estarán firmes hasta el fin. Habrá caídas, claro, ¿no? Hay base sólida para creer esto en la palabra del Señor. Y los que perseveran no lo hacen por ser muy fuertes y diligentes, ¿no? O que hacen buen uso de la gracia de Dios, la misericordia, sino en razón de que nosotros somos preservados. Eso debemos creer, está escrito, ¿no? Nosotros somos preservados. Dios nos está preservando. Cuando Pedro lo negó, ¿lo estaba preservando el Señor? Claro que sí. La preservación es una obra continua de Dios hasta el fin. Por eso, un término más apropiado para esta doctrina es la preservación de los santos, que habla de una conservación, un cuidado único. ¿Y esto por qué? Porque es el proceso por el cual somos guardados en un estado de gracia. Y esto es algo llevado a cabo solamente por Dios.
Si Dios nos ha llamado eficazmente, y el acto de regeneración de que fuimos objeto fue iniciativa del Señor, como el primer paso en nuestra transformación, entonces lo demás vendrá igualmente, por gracia. Así como entramos a este mundo a través del proceso del nacimiento biológico, este nuevo nacimiento espiritual no es todo, es el comienzo nomás, es el principio, en el tiempo de nuestra salvación. Porque antes del tiempo ya fuimos escogidos. No hay que olvidar jamás eso. Entonces, en el nuevo nacimiento tenemos el paso de nuestras almas de muerte espiritual a vida espiritual. Eso acontece aquí cuando somos regenerados. Podemos estar seguros que Dios comenzó así en cada uno de sus escogidos. Regeneró a cada uno de ellos. Y todavía hay muchos por regenerar, obviamente. Ahora, ¿qué escribió Pablo a los filipenses? Esto lo sabemos muy bien. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién está persuadido aquí? Pablo, el apóstol. Nosotros también debemos estarlo. Miren la versión NBI 1999. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Es una obra continua, hermanos. Es una obra continua. No hay la idea de que el Señor dice, bueno, con esto ya no persevero más. No se puede, es imposible. Él se ha propuesto y Él lo logra. O sea que la última doctrina son los logros de Dios, no nuestros. ¿Ok? Ahora, es la clara promesa de Dios que lo que Él empezó en nosotros tiene la intención de terminar y lo terminará. Hay un antiguo axioma de teología reformada. Un axioma es un dicho, un aforismo, una declaración que dice así. Y es sobre la perseverancia de los santos. Dice, si tú la tienes, es decir, si tú tienes una fe genuina y estás en un estado de gracia salvadora, nunca la pierdes. Y si la pierdes, nunca la tuviste. Bueno, hay muchas personas que hacen profesión de fe, ¿no? O les hacen declarar con sus bocas una profesión de fe o la oración del pecador. Y esas personas luego se apartan, en el peor de los casos repudian lo que han hecho. Pero Juan afirma en el Nuevo Testamento sobre los que estaban y dejaron el grupo de los discípulos. Miren, 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Otra vez NBI 99, dice así. 1 Juan 2:19, el mismo texto. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. O sea, parecían tener comunión con el cuerpo de Cristo antes de apartarse. Parecían estar con nosotros de todo corazón. Parecían compartir con nosotros la misma fe. Habían hecho una profesión de fe externa. Utilizaban la jerga evangélica, la forma de hablar de nosotros, pero no tenían la vida. En Marcos 7:6, Jesucristo citando a Isaías dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, una era su profesión de fe y otra sus pensamientos. Qué cosa terrible, hermano. Y la advertencia del día final es necesario mencionar otra vez aquí. Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí,
apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esos tres verbos, hermanos, profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros, hermanos, es propio de los evangélicos. Eso me hace temblar, sinceramente. Ahora, esa expresión, nunca os conocí, no que el Señor los conociera por cierto tiempo y que ellos al traicionarlo y abandonarlo, el Señor los abandone también. No, en verdad, nunca fueron parte de los santos del Señor. El Señor nunca los conoció con ese amor que hemos estudiado, ¿se acuerdan? El amor salvífico. Es el amor eterno de Dios, con amor eterno se ha amado. Nunca los ha conocido a aquellos que le dirán en aquel día, Señor, Señor, etc. Hay otra máxima apropiada para este caso. Escuchen, si alguien fue cristiano hace 30 años, por decir algo, hoy día es cristiano y lo será mañana. Y si alguno no es cristiano hoy, ciertamente nunca lo fue. ¿Está claro, hermanos? El mismo Señor Jesucristo se refirió a Judas llamándole el hijo de perdición. Cuando estaba orando a su padre en Juan 17:12, mencionó a Judas como el hijo de perdición. Él sabía quién era aquel hombre. Y en su oración al Padre, Jesús oró por aquellos que el Padre le había dado. ¿Cómo los guardó? ¿Cómo ninguno se perdió? Es decir, ninguno de ellos fue arrebatado de la mano del Padre. Y así hay tantos pasajes en el Nuevo Testamento donde tal certeza de un futuro con el Señor Jesús nos es mostrada como una herencia futura que ha sido establecida desde la fundación del mundo. Toda esta herencia, hermano, es mía si yo he nacido de nuevo. Si tú has nacido de nuevo, que sí que has sido escogido de la eternidad, y la herencia que voy a mencionar ahora es tuya. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Preparado desde la fundación del mundo? Sí, hermano. Esta herencia, hermano, nadie la logra, nadie se la gana. Es una gracia de Dios prometida a su pueblo en la eternidad. A ver, una vez más, entonces, esta perseverancia, hermanos, no es asunto de nuestra fuerza, nuestro poder, nuestras habilidades. Porque no pecamos acaso luego de haber sido regenerados por Dios. No pecamos. Cuidado con eso. Hay una enseñanza, no muy abundante creo, pero que dice que el cristiano ya no peca. Miren, 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, tenemos tanto el principio de pecado en nuestro interior como que hemos pecado activamente. Amén. Si leemos en 1 Juan 1:10, estos versículos 1:10, 1:8, bueno, todo el capítulo 1, Juan mismo dice, estas cosas les escribo para que no pequen. Amén. Para que no pequen. Y los que creemos en él decimos amén. Para eso es. O sea, para que no abundemos en pecado, para que no practiquemos el pecado. El que practique el pecado es el diablo. El cristiano peca, hermano. Y aún así podemos hablar de perseverancia de los santos. Claro que sí. Estamos hablando de perseverancia porque Dios nos preserva aún pecando y lamentándonos de nuestros pecados. Proverbios 24:16 dice el sabio, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Muy bien. Descartando el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene perdón, eso dice la Escritura, un verdadero cristiano es capaz de pecar, hermanos, y a veces seriamente.
el caso de David. Un ratito veamos el rey David. ¿Qué dice la Biblia del rey David? Un varón conforme al corazón de Dios. Y ese título no es cualquier cosa, hermano. Este hombre anhelaba la casa de Dios. Estaba lleno del Espíritu del Señor. Compuso muchos salmos para Dios que permanecen en la Escritura para siempre. ¡Qué instrumento de Dios! Tenía un amor profundo por el Señor. Y sin embargo, este hombre no solo cometió adulterio con Betsabé, sino que conspiró contra el marido de Betsabé para que muriera en la batalla. Hermanos, planeó su muerte. Más tarde, redondeando, este hombre de Dios fue conducido al arrepentimiento por las palabras de un profeta que Dios le envió, el profeta Natán. Tremendo, ¿no, hermanos? O sea, el potencial de pecado en nosotros es grande. Por eso hay que cuidarnos de nosotros mismos. ¿Ya? Nosotros caemos, nos alejamos de la comunión con Dios. No es que caemos así definitivamente. ¿Ya? Por ejemplo, Pedro negó al maestro en público y maldiciendo. No conozco al hombre. ¿Se lo imaginan a Pedro maldiciendo? Negando a Jesús. Eso fue terrible. Terrible. Pero hermanos, ¿quién era Pedro? Un escogido. Un predestinado. Todo predestinado debe saber que hay una debilidad tremenda en nosotros. Se llama el pecado, el remanente pecado que está aún en nosotros. ¿Ya? El Señor le advirtió a Pedro, pero él pensaba que nunca podría negarlo. Estaba listo a morir por él, Señor dijo. En Lucas 22, 31 al 32, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ya hemos visto eso, ¿no? Ahora, una caída tremenda. ¿Se perdió Pedro? ¿Fracasó para siempre? Por supuesto que no. Se levantó, fue restaurado. Cayó por un momento, por unos días, un tiempo, unas horas, no sé, pero fue restaurado por el Señor. Y por eso decimos que los cristianos verdaderos pueden tener caídas profundas y serias, pero nunca caídas definitivas, nunca un perder la gracia de Dios. Gálatas 5:4. Escuchen, esto es tremendo. De Cristo os desligasteis, oh Gálatas, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En resumen, ¿qué es? Los Gálatas fueron enseñados con un veneno tremendo espiritual, que es la justificación por las obras. Los maestros judaizantes, hermanos, entraron a enseñar a Galacia esa falsa doctrina. Y Pablo estaba sorprendidísimo. Pues, ¿qué ha pasado con ustedes? ¿Ya? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿No? Entonces, las personas pueden profesar fe, hermanos, y caen en pecados serios. A veces este es un pecado muy grande de los Gálatas. Es como un insulto a Dios, hermanos, saber que Dios nos ha justificado por la obra de la cruz, derramando su sangre, y confiar en que nos va a justificar el guardar la ley. Es un pecado muy serio. No, es un pecado muy serio. Hay pecados, hermanos, en los que se requiere la excomunión de los cristianos. ¿Han leído eso? Excomúlguenlos. Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Se llama excomunión. Pero aún la excomunión se hace con la esperanza de que regrese la persona traída por el Espíritu Santo, ¿no? Y vuelve y muestra que es un verdadero creyente, pero que estuvo atrapado en tal o cual pecado. En el Nuevo Testamento vemos el ejemplo del hombre incestuoso en la iglesia de Corinto.
1 Corintios 5:1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pero sabemos que la iglesia estaba indiferente. El apóstol Pablo tuvo que reprenderlos y amonestarlos y les ordenó excomulgar a esa persona. Ahora, ¿qué pasó cuando él fue excomulgado? Después, ¿qué pasó? Se arrepintió y la iglesia ya no quería admitirlo. Eso da a entender en la segunda carta del apóstol Pablo cuando escribe en 2 Corintios 2, 6 al 7. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hermanos, no perdonar al ofensor, al que ha pecado, como en este caso tan serio, es como entregarlo a Satanás para que lo torture. Y eso no puede ser. Para que no sea consumido de demasiada tristeza, ¿quién hace esa obra? Satanás, en la mente del pecador. No, hermanos, tienen que perdonarle y consolarle. Miren el consejo de Pablo, si no proviene de Dios, hermanos. Todo el propósito de esa excomunión fue para llevarlo al arrepentimiento. Ahora que se ha arrepentido, hay que permitir que regrese. Así nomás es. El mismo Cristo volvió a recibir a Pedro, pues hermanos. Cuando le recibió, ¿acaso le reprochó? No, Cristo sabía que lo había traicionado, lo había negado, pero no lo reprochó. Entonces, hermanos, el pecado del cristiano durante la travesía de la perseverancia o de la preservación de Dios hacia él puede tener entonces unas serias caídas. No, el cristiano puede pecar, hermanos, pero nunca en un sentido definitivo. Nunca en un sentido definitivo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros el juicio o el discernimiento para saber que alguien tiene una profesión de fe y luego la repudia? ¿Es para siempre o no? No sabemos. En esto tenemos que discernir. Orar al Señor por sabiduría, pero no actuar en nuestros impulsos. Ya no conocemos a las personas como Dios. Él nada más conoce los corazones. Ya, entonces, mucho cuidado en esto, hermanos. Si alguien está en una caída, digamos, grave y prolongada, y es renegado de su fe, ¿podemos asegurar que no es un cristiano? No, no sabemos. No sabemos, hermano. Recordemos a David. Parece que David ha estado un año así, después de haber cometido ese doble pecado. Un año. Si alguien hubiera presenciado la negación de Pedro, no habría imaginado que Pedro era un apóstol del Señor, ¿no es cierto? Pero todavía tenemos esperanza por aquellos que nos han dejado por un tiempo y que van a regresar si son del Señor. Y tenemos que reconocer que puede tratarse de, bueno, hay dos opciones, ¿no? Una, que su profesión no era auténtica. Se trataba de una profesión así vacía o emocional. O puede tratarse de que su profesión de fe era genuina. Entonces va a volver. Por eso tenemos que apelar a Dios y decir, Señor, este caso, que nos manda tu palabra a hacer, y lo haremos. El propósito de Dios en la elección, hermanos, es este: llevar a su pueblo escogido de manera segura al cielo, al hogar eterno. Y esto no va a fallar jamás en ninguno de sus escogidos. ¿Ya? El que empieza esto, que es Dios, promete terminar la obra. Nos va a preservar hasta que lleguemos a casa. ¿Ya? Estos dos importantes términos se dicen con respecto a la obra del Espíritu en la vida del cristiano, que están relacionados con esta idea de la preservación. ¿Ya? Preservación. Uno es que somos sellados por el Espíritu Santo, y el otro es que se nos dan las arras del Espíritu. ¿Qué son las arras? Miren este versículo, par de versículos, Efesios 1, 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Que tenemos aquí un sello con el Espíritu Santo. El término arras del Espíritu habla de garantía. Garantía. O sea, nos ha dado el Espíritu, las primicias del Espíritu. ¿Qué sería hoy? ¿Cuál es la idea hoy de arras? Es un término legal. Se le suele llamar seña, anticipo, adelanto, cuota inicial, ¿sí o no? Es como que se hace una promesa de que se pagará el saldo de la deuda del bien adquirido. Ese es el sello. ¿Ya? Aunque a veces no se cumple, o muchas veces quizá no se cumple entre los hombres. Dios no falla esto, hermanos. Cuando Dios da el Espíritu Santo, nos da como una prenda. El Espíritu mismo que mora en nosotros es como una prenda del Padre para nuestro futuro. ¿Ya? ¿Realmente creemos que el Padre vaya a fallarnos en cumplir con el pago final? No, imposible. Tenemos el Espíritu de Dios mismo morando en nosotros, como promesa de Dios de finalizar la obra. Y no solo nos da de las arras del Espíritu, sino que Él nos sella con el Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, ¿se acuerdan cuándo fue eso? En la eternidad pasada. Entonces, y eso lo hizo en el libro, se llama en el libro del Cordero. Ahí escribió nuestros nombres. ¿Cuándo lo hizo? En la eternidad pasada. Entonces, en la eternidad no hay ninguna falla. El Espíritu Santo no frustrará nuestro futuro. Al contrario, nos guardará hasta el fin. ¿Lo creemos o no? Hermanos, y nuestra vida va a ir dando evidencia tras evidencia de que somos de Él. Eso sí, indicios, hermanos, indicios de que somos de Él. Tenemos que prestar atención a los indicios. Ok, ahora, una cosa más. A veces podemos pensar por estas palabras, perseverancia de los santos, que el Señor Jesús vino, pagó el precio, cumplió su obra en la cruz, derramó su sangre, pagó por todos nuestros pecados, etcétera, y se acabó y se fue. Pero hay más, hermanos. De parte de Cristo hay más. Cuando el Señor ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios y fue entronizado como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no solo fue allí a su reino, a lo suyo, sino que también entró al cielo como nuestro gran sumo sacerdote. Y la principal función de un sumo sacerdote, ¿cuál es? Interceder por nosotros diariamente ante el Padre. Miren, Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, Jesús intercede por mí, por mi salvación final. En Juan 17, no solo oró por sus discípulos, oró por mí, oró por ti. ¿Te ves allí? ¿Te ves en Juan 17? A ver, lee Juan 17 y dime si te ves allí. Yo me veo allí. Él está orando por mí. Finalmente miremos a Judas y a Pedro. Ambos traicionaron a Cristo. Uno de ellos era un creyente y el otro no. Ambas actuaciones fueron bajísimas, indignantes en extremo. Traición a Cristo. Ambas fueron anticipadas por Cristo. Y cuando él le dijo a Judas lo que iba a hacer, acabó diciéndole, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Se acuerdan? Pero cuando anticipó el comportamiento de Pedro, habiendo pedido Satanás su vida para zarandearlo como a trigo, recordamos lo que dijo. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, ahí está, hermanos, el valor de
de la obra de Cristo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Hermanos, nuestra confianza en la preservación no está en nuestra capacidad de perseverar. O sea, yo sé que perseveraré porque mi Señor me preserva, ¿entiendes, hermano? Tú debes saber que vas a perseverar porque Dios te preserva. Él lo ha determinado en la eternidad. Él nos sostiene con su gracia. Él está intercediendo en este momento por ti y por mí, por cada uno de los suyos, a la diestra del Padre. Amén. Terminamos ahí. Que Dios los bendiga. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Amén.